Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel para mi canal de YouTube Excel hecho fácil. En este video vamos a ver un login en un libro de Excel normal, común y corriente, obviamente habilitado para macros, en donde le demos, por ejemplo, privilegios a un determinado tipo de usuarios que se logueen con usuario y contraseña para habilitar un conjunto de hojas. Fíjate, tengo una hoja llamada Home, la cual va a contener la información de inicio del libro de Excel o del proyectico de Excel que tú sea que implementes en la hoja de cálculo. En esta segunda hoja llamada credenciales voy a tener dos tablitas que va a contener el usuario y la contraseña y el usuario y las hojas a las cuales tienes privilegio. Aquí tengo un conjunto de hojas de prueba y en este caso suponga por ejemplo que quiero loguearme con Andrés. Y Andrés tiene acceso solamente a la hoja 3, 4 y 5, que serían las ABC. Entonces, al cerrar el libro de Excel, fíjate, si yo lo guardo y vuelvo y lo abro, él me va a borrar absolutamente todas las hojas que se encuentran dentro del libro, me va a tirar un formulario de login y si yo coloco la contraseña mal, pues entonces no voy a poder loguearme. Voy a colocar Andrés y luego coloco la clave, que en este caso sería ABC 123, luego ABC 123, que sería la clave, pero en este caso le doy clic y son claves incorrectas. Era 123 ABC, entonces vamos a ponerla 123 ABC, luego le coloco 123 ABC y le doy un clic y me valida cada una de las hojas A, B, C, que serían las hojas correspondientes, y la hoja de credenciales la deja también muy oculta. Quiero hacer el logueo con el superadmin, entonces vengo y le doy Control Shift Q y el logueo con el superadmin. La contraseña sería, o el usuario sería admin, y la contraseña a su vez también sería admin porque así lo programamos. Le doy clic en aceptar, se habilitan todas las hojas y fíjate que ahora ya tengo un libro de Excel con privilegios que cada vez que lo abre me va a pedir usuario y contraseña y en este caso me va a habilitar determinado tipo de hojas en caso de que cumpla con la contraseña. Diana es Solamundo y habilita las hojas 4, 6 y 10, es decir, las hojas 1, 2, 3, 4, la B, luego la 6 que sería la D y la 10 que sería la H, es decir, en este caso la B, luego la D, A, D, H. Vamos a probarlo con Diana. Le doy guardar, luego vengo y abro el libro de Excel. Fíjate, vengo y coloco Diana, coloco Hola Mundo y el signo de admiración y me dice BDH. ¿Listo? Si yo me quiero loguear con el superadmin, coloco la combinación de teclas para llamar al formulario. Todas las hojas vuelven y se borran. Coloco en este caso admin y la contraseña es admin. Le doy clic en aceptar, habilito todas las hojas y fíjate que ya tengo acceso a todo el libro. Sistema de credenciales utilizando macros muy simples dentro de Excel. Quédate conmigo, te lo enseño en menos de una hora y te lo prometo que aprendes sí o sí con este video tutorial. Un abrazo grande y los espero dentro. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial de Excel por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Mi nombre es Andrés y en este nuevo video para mi canal voy a explicar y dar respuesta a varias personas, creo que son más como de 20 o 30 personas que me habían estado preguntando sobre cómo hacer un login dentro de Excel con usuarios utilizando la misma herramienta de Excel y un poquito de programación Visual Basic para aplicaciones para desarrollar un login que te permita acceder con privilegios a una determinada cantidad de hojas dentro del libro de trabajo de Excel al cual le implementes tú el login. Como lo viste al principio del video, si me queda tiempo, obviamente en la edición lo voy a colocar al principio del video, pero si no, pues entonces en el transcurso del video te vas dando cuenta de cómo puedes hacer este tipo de login con privilegios para que lo observes bien fácil y sencillo, cómo hacerlo paso a paso dentro de Excel. Perfecto, mira, lo primero que quiero que hagas es que abras un libro de Excel completamente en blanco, tal cual como yo lo tengo aquí abierto. Libro 1 ni siquiera lo he guardado, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir un libro de Excel en blanco y vamos a buscar una ubicación y vamos a guardarlo
como un libro de Excel habilitado para macros. Entonces yo vengo aquí a la pestaña archivo, luego vengo a esta partecita que dice guardar como y luego vengo a examinar y elijo una ruta. El workbook de este libro de trabajo es el 1097. Entonces voy a buscar la carpeta 1097 y le voy a colocar el libro 1097, perdón, libro 1097. Y aquí en este convito de abajo, justo en este convito de abajo, tú vas a seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Listo, le voy a dar un clic. ¿Y qué hace esto? Pues obviamente hace que un libro de Excel soporte cualquier tipo de codificación en el entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. En pocas palabras, que soporte macros dentro de Excel. Voy a darle clic en guardar, pero antes de eso quiero que veas que la carpeta la tengo completamente en blanco. La carpeta 1097 está completamente en blanco, entonces si yo lo guardo, fíjate que mi libro de Excel queda guardado en este PC. Yo vengo a la carpetita y aquí tengo, fíjate, en la hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel. Listo, mira, aquí libro 1097. Bien. Lo segundo que quiero que hagas, o el segundo paso que tienes que hacer es habilitar esta pestaña que yo tengo aquí habilitada que se llama programador. Voy a pedir 1000 disculpas a las personas que no les gusta cuando arranco un video de macros, que yo siempre digo vamos a habilitar la pestaña programador y me dicen que para qué vuelvo y lo repito. Y lo hago es para las personas que lleguen nuevas al video, que lleguen nuevas al canal y que no tengan nociones de nada de programación. Entonces arrancamos de cero con ellos. Y pues les agradezco a las personas que ya saben, que no se molesten, hay que ser empáticos y hay que ser colaboradores con las personas que aún no lo saben. Entonces nos gastamos unos minuticos habilitando esta pestaña programador, en donde vas a venir aquí a la pestaña archivo y luego ubicas las opciones del Excel y en esta partecita del cuadro de diálogo de opciones generales vienes a personalizar la cinta de opciones, fíjate, y en la parte derecha, justo en la parte derecha, aparece una pestaña o un ítem llamado programador. Tienes que buscarlo, puedes ir desarrollador dependiendo de la versión de Excel que tú tengas. Simplemente lo tildas y luego le das clic en el comando aceptar y eso es todo. Yo la tengo activa, obviamente. Y a partir de ella vamos a tener todo el set de herramientas de esta pestaña para empezar a programar. Bien, suponga por ejemplo el siguiente escenario. Yo tengo este libro de Excel completamente en blanco y tú lo que vas a hacer es a colocarle a la primera hoja, en la primera hoja de este libro le vamos a poner Home. Fíjate, ¿por qué Home? Porque va a ser digamos como la hoja de bienvenida, donde va a estar toda la información del proyecto que tú estés tratando dentro de Excel o bien dentro de ese archivo de Excel, lo que tú quieras explicar, colocar un menú, colocar instrucciones, colocar algún tipo de procedimiento, etcétera, o una bienvenida. Esta va a ser la hoja que cuando se abre el libro de Excel va a tener el arranque, es decir, va a arrancar directamente con esta hoja llamada Home, porque prácticamente allí es donde tú vas a poner todas las instrucciones y es en la hoja donde el libro va a iniciar. Como es esta primera hoja, le voy a colocar aquí, mira, para que tú no te vayas a perder cuando descargues este libro de Excel o bien cuando tú veas este tutorial detalladamente. Entonces voy a colocarle en esta celda, esta es la página de inicio, esta es la página de inicio, le voy a dar un enter, voy a subir el zoom de momento por acá a 130% estaría bien y le voy a colocar negrita y le voy a colocar cursiva y voy a colocar un textico para lanzar por ejemplo el formulario también que viste al principio o que vas a ver en el transcurso del video, que es donde vamos a hacer el login. La combinación de teclas para sacar ese formulario, en caso de que el usuario por accidente lo cierre y tenga que volverlo a sacar, entonces le dejamos la combinación de teclas. Voy a utilizar una combinación de teclas sencilla que es Control Shift Q, entonces voy a colocar CTRL de Control, le voy a decir que la combinación de teclas Control Shift más Q en mayúscula abre o despliega el formulario de login. Despliega el formulario de login. Vamos a ponerle así, mira, login con mayúscula o login en minúscula, da igual. Y le voy a dar un enter y voy a colocar esto ahora en cursiva y me voy a ubicar por acá. A esta hoja le voy a colocar un color de pestaña de verde, que quiere decir que esta es la pestaña de home o esta es la hoja de home donde va a caer. Y tú le puedes colocar lo que sea a esta hoja, como ya te dije, las instrucciones, bienvenida o lo que sea que le vayas a colocar. Esta es la página de inicio.
Luego vamos a añadir una página que va a contener la tabla de credenciales. Es decir, voy a crear una nueva hoja y le voy a colocar así, mira, credenciales, le voy a dar un enter y también le voy a colocar un color de pestaña de color verde, también podría ser, y le voy a subir el zoom a 130%, como se lo subimos a la hoja número 1, ¿listo? Y aquí voy a crear varias tablitas y estas tablitas son las que van a contener las credenciales de usuario en conjunto con las contraseñas y las hojas a las que puede tener acceso. Y ojo aquí con el nombre de las hojas, porque no lo vamos a obtener directamente desde la interfaz de usuario mediante el nombre que nosotros le demos aquí en la interfaz a las hojas. Lo vamos a tener mediante la pestaña o mediante la ventana de código a través de la pestaña o el arbolito del proyecto. Vamos a obtener cada uno de los nombres. Bien, entonces voy a crear una tabla que se va a llamar tabla credenciales o va a hacer referencia a las credenciales. Suponga, por ejemplo, que esta columna o la primera columna se va a llamar usuario de esta tabla y la segunda columna se va a llamar password, que es la que va a contener el password con el que la persona se va a loguear o con el que el usuario se va a loguear. Lo voy a colocar en negrita, le voy a colocar una lineacita aquí abajo y voy a comenzar, por ejemplo, con un usuario cualquiera. Vamos a colocar Diana y vamos a colocar Andrés. Suponga, por ejemplo, que estos son los dos usuarios que va a tener el login de momento. Tú le puedes colocar tantos como necesites porque va a estar creada bajo una tabla. La contraseña para Diana va a ser así, mira, hola mundo, sensible a minúsculas y mayúsculas con un símbolo de admiración hacia el piso. Le voy a dar un enter y, por ejemplo, para Andrés vamos a colocar una mezcla de números y letras, es decir, una cadena alfanumérica, por ejemplo, que tenga 1, 2, 3, por ejemplo, A, B, C. Y luego repetimos con números también, vamos a poner 1, 2, 3 y le colocamos A, B, C, pero en minúscula y le voy a dar un enter. Voy a hacer una tabla con esto, presionando la combinación de teclas Control T. Y luego le indico, mira, que la tabla tiene encabezados, le voy a dar un clic en aceptar, voy a hacer esto un poquito más amplio. Y a esta tablita, mediante el diseño de la tabla, vengo y le pongo un nombre. No se te vaya a olvidar colocarle un nombre. Yo le voy a poner así, mira, T minúscula para hacer referencia a las credenciales o para hacer referencia a la tabla credenciales, pero le voy a poner una T minúscula para que me indique o para tener, digamos, como un acrónimo de que eso es una tabla, un acrónimo. Entonces le voy a colocar el nombre, por ejemplo, credenciales. Así le voy a dar un enter y fíjate ahora que cuando yo seleccione el cuadro de nombres, la tabla credenciales hace referencia a cada una de las columnas con cada una de las filas que componen la tabla. Por ejemplo, imagina que quiero crear un tercer usuario, entonces solo bastará con agregarlo y fíjate cómo se crea. Vamos a colocar una contraseña común y corriente 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F. Podría ser la contraseña y fíjate que ahí lo tenemos. Un usuario nuevo con una contraseña que se va a loguear directamente dentro del formulario y este login va a ser dinámico y solamente el administrador puede agregar nuevos usuarios con nuevas contraseñas para que tenga permisos y privilegios dentro de este libro de Excel. Vamos a arrancar solamente con Diana y Andrés. Si tú quieres eliminar un usuario, entonces simplemente seleccionas la fila o el elemento de la fila donde se encuentra el usuario que quieres eliminar, das botón secundario, eliminar filas de la tabla y fíjate que la tabla decrece. ¿Por qué sé que esto es una tabla? Porque aquí hay un pequeño angulito, fíjate, te lo estoy señalando con el mouse. Entonces quiere decir que esto es una tabla. Ojo que esta tabla se llama T credenciales y quiero que la tengas en cuenta porque vamos a utilizar este nombre dentro de la programación que es bastante sencilla. Ahora bien, vamos a crear una tabla de permisos que también va a tener un usuario, vamos a ponerlo bien, un usuario y va a tener la hoja o el conjunto de hojas donde va a tener permiso. Entonces voy a colocarle acá, fíjate, una lineacita y le voy a poner negrita de momento y ahorita vamos a crear tantas hojas que va a tener acceso cada uno de los usuarios dependiendo de las hojas que tenga nuestro libro de Excel. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar, por ejemplo, un par de hojas. Voy a insertar una hoja 3, una hoja 4, una hoja 5, una hoja 6, 7, 8, 9, una más. Vámonos hasta 10, fíjate. Todos en este libro
pueden tener acceso a todo el conjunto de hojas. El administrador o el superadmin de este login va a tener acceso a todo este conjunto de hojas y suponga, por ejemplo, que Diana solamente va a tener acceso a la hoja número 4, a la hoja, por ejemplo, número 6. Vamos a ponerlos intercalados y vamos a irnos hasta la última, a la hoja número 10. Suponga que va a tener acceso solamente a la 4, la 6 y la 10. Entonces yo vengo a esta tablita de credenciales y a esta tablita de permisos, credenciales y permisos, esta la vamos a llamar permisos, y vamos a decirle que el usuario que creamos aquí dentro de esta tabla, que se va a llamar Diana, y tienes que ponerlo tal cual como lo colocaste aquí. Si le pusiste Diana de esta manera, entonces el mismo nombre tienes que repetirlo tantas veces como permisos le vayas a dar dentro del libro. Cada hoja debe tener un usuario, entonces le voy a colocar así, mira, Diana va a tener permiso a la hoja número 4, fíjate, a la hoja número 4, o al nombre de la hoja. Entonces mira lo que voy a hacer para que no te me vayas a perder, o para que tú no te vayas a perder y tengas noción de dónde voy a sacar este nombre de la hoja. Yo le voy a cambiar a este nombre de la hoja, hoja A, le voy a poner así, por ejemplo. A la siguiente le voy a poner la B, a la siguiente le voy a poner la C, a la siguiente la D, luego la E, luego la F, luego la G y luego la H por último. Y fíjate que ahora tengo, en este caso, los nombres de las hojas de una manera más cortita y ahí voy a tener el acceso. Entonces los voy a seleccionar con la tecla Shift todo el conjunto de hojas desde la A hasta la H. Fíjate cómo lo hice, coloqué o seleccioné la hoja A, luego oprimí Shift de teclado y luego selecciono la H. Le voy a subir el zoom a 130% para que tengan el mismo tamaño y ahora le voy a cambiar el color de la etiqueta. Le voy a colocar este color azul, estaría bien. Y fíjate ahora que cómo hago para saber el nombre de la hoja desde el código. Entonces vengo a la pestaña programador y luego vengo al comando Visual Basic para aplicaciones desde el grupo código que estás viendo allá abajito en ese grupo. Doy un clic y ahora aprecia que lo que se encuentra dentro de paréntesis o dentro del paréntesis, dentro de este arbolito del proyecto, van a ser los nombres que se encuentran en la interfaz de usuario en las pestañas de las hojas. Fíjate, Home, credenciales, la hoja 10 es la H, la 3 es la A, la 4 es la B, la C es la 5. Yo me los aprendo así literalmente porque ya sigo la secuencia. Entonces, suponga por ejemplo que yo le quiero dar a Diana permisos a la hoja número 4, que sería la B, a la hoja número 6, que sería la D, a la hoja número 10, que sería en este caso la H, fíjate, como ya lo habíamos visto allá en la interfaz, pero yo necesito reconocer el nombre a partir del nombre de la hoja desde la ventana de código, obviamente. ¿Y por qué lo hago así? Porque en la interfaz de usuario, a un usuario le puede ser muy fácil venir y cambiar el nombre y colocarle, por ejemplo, hola, esta es mi nueva hoja y listo, mira. Y si tú capturas el nombre o utilizas el nombre desde la interfaz de usuario, con que un usuario que simplemente tenga acceso a un conjunto de hojas le cambie el nombre, te va a arruinar el código de inmediato. Entonces lo mejor es tomar el nombre directamente del arbolito del código, en este caso como tú le quieras dar acceso, y te vas guiando directamente por el nombre que esté por fuera del paréntesis. En este caso voy a utilizar hoja 3 es la A, hoja 4 es la B, hoja 5 es la C, hoja 6 es la D, hoja 7, hoja 8, hoja 9 y hoja 10 es la H. Es decir, todas las que tienen una sola letra serían las azules que acabamos de renombrar. Entonces, suponga por ejemplo que Diana aleatoriamente va a tener acceso a la hoja número 4. Diana también va a tener acceso a la hoja número 6 y tienes que poner el nombre de manera exacta, tal cual como lo estás viendo acá. Mira, hoja 3 pegadito, hoja 4, hoja 5, etcétera. Tienes que ponerlo tal cual. Voy a crear una tabla con esto. Le voy a dar control T y le voy a decir que la tabla tiene encabezados. Le voy a dar clic en el comando aceptar y esta tabla inmediatamente yo la voy a renombrar. Fíjate, con el acrónimo con el acrónimo de T de tabla, T en minúscula para reconocer que es una tabla. Y le voy a poner que esa tabla se va a llamar permisos y le voy a dar un enter. Fíjate ahora que si yo hago referencia a la tabla permisos, estoy seleccionando cada una de las filas con cada una de las columnas de ese rango seleccionado. Voy a añadir una hoja más para Diana, le voy a dar tab, la tecla tabular, voy a colocar Diana y va a tener acceso a la hoja número 10, como habíamos quedado.
Y luego a Andrés le voy a dar, cuando se loguee correctamente con esta contraseña, le voy a dar acceso, por ejemplo, vamos a hacerlo así aleatoriamente, a la hoja número 3, le voy a poner tal cual, hoja número 3, le voy a dar tab, Andrés va a tener acceso a la hoja número 4, por ejemplo, le voy a dar un tab y Andrés va a tener acceso a la hoja número 5. Mira, todas estas hojas existen dentro del libro de Excel, obviamente nosotros las acabamos de crear, existe la 3, la 4, la 5 y para Diana son la 4, la 6 y luego la 10, por tanto existen. Y de momento en la interfaz de usuario, eso es todo lo que nosotros necesitamos hacer, crear una hoja de home que va a ser la recepción del usuario a tu libro de Excel, que es la página de inicio, y una hoja de credenciales que va a tener dos tablas, una tabla llamada credenciales que va a tener el usuario y la contraseña y otra tabla que va a tener los permisos, que va a tener el usuario y la cantidad de hojas a las que va a tener acceso. Con esto en mente, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar al editor de Visual Basic para aplicaciones. Fíjate, ya lo tengo porque ya lo abrí. Lo abrí a través de la pestaña Programador, Comando Visual Basic, pero la combinación de teclas más rápida es al F11. Si yo oprimo al F11, al F11, al F11, fíjate cómo voy haciendo, digamos como que el paso de una ventana a otra de una manera mucho más rápida. Apréndete esa combinación de teclado, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo primero que necesito hacer? Lo primero es insertar un formulario, que es el que me va a permitir construir el login, y un módulo que me va a permitir escribir un código pequeñito que va a borrar todas las hojas, o las va a ocultar más bien, no las va a borrar, las va a ocultar de manera muy oculta, de tal manera de que la persona no pueda tener acceso a ella, porque puede darse el caso, fíjate, de que la persona o un usuario normal piense que ocultar una hoja simplemente es decirle ocultar. Pero sucede que si le da botón secundario del mouse, fíjate que me aparecen todas las hojas en este cuadro de diálogo llamado mostrar, en donde el usuario prácticamente puede volver a habilitar las hojas sin problemas. Entonces la idea es dejarlas muy ocultas para que este cuadro de diálogo llamado mostrar, de momento, no lo puedan acceder nunca, que esté siempre así deshabilitado. Fíjate, si yo le doy ocultar en este momento, entonces este menú queda activo para que la persona pueda, en este caso, seleccionar todas las hojas, pero la idea es dejarlo siempre así desactivado. Eso te lo enseño en el transcurso del video tutorial, simplemente cambiando una propiedad en la hoja cuando la esté ocultando desde el código. Le voy a dar al F11 y luego vengo aquí al menú insertar. Esto ya no es una pestaña, es un menú, y voy a insertar un user form. Fíjate, voy a colocar el cuadro de herramientas. Si el cuadro de herramientas no te aparece, vienes a la pestaña ver y le das cuadro de herramientas y ahí te aparece. Él nos va a colocar, digamos, como todos los controles que yo puedo colocar dentro del formulario. Y posteriormente voy a insertar un módulo, que es donde voy a escribir el código. Voy a bajar un poquitico más. Y al módulo le voy a cambiar el nombre desde la propiedad name. Le doy un doble clic y le voy a colocar, por ejemplo, mi módulo. Siempre me gusta colocarle un nombre porque el que viene por default tiene tilde y a mí no me gusta programar con tildes. Y fíjate que aquí tengo ya todo el módulo. Ahora al user form le voy a cambiar algunas propiedades. Le voy a dar doble clic de momento. Y vengo a la propiedad name y le voy a colocar el acrónimo FRM de formulario y le voy a colocar, ese formulario se va a llamar FRM login, para que yo pueda tener acceso desde la programación al formulario a través de este nombre. Y luego en el caption o propiedad etiqueta o propiedad caption, sí, del título de este formulario, fíjate que dice user form. Yo le voy a colocar, no, mira, quiero que digas login porque es lo que tú vas a hacer. A permitir hacer el logueo del usuario y sus posibles hojas que puede abrir dentro del libro de Excel, dentro de este archivo de Excel. Obviamente, como voy a colocar controles aquí, fíjate que si yo coloco un control, por ejemplo, de textbox o de etiqueta, me aparecen muy pequeñitos. Entonces, yo voy a ajustar la fuente antes de empezar a arrojar controles a este formulario desde el cuadro de herramientas. Voy a hacerlo cambiando la fuente del formulario. Para ello busco la propiedad font, fíjate dónde la tengo, y le voy a dar un clic a estos tres puntitos y voy a acomodar la fuente, por ejemplo, a 12.
Y en el tamaño de 12 lo dejo seleccionado, le doy un clic en aceptar y ahora cuando yo por ejemplo coloque una etiqueta, fíjate que se agrega del tamaño de 12, así no tengo que cambiarle la propiedad font o el tamaño de la propiedad font a cada una de las etiquetas de manera manual. Esta etiqueta se va a llamar en su propiedad caption, le voy a cambiar el nombre, se va a llamar usuario, entonces le voy a colocar usuario, fíjate cómo va cambiando y cuando yo le dé un enter, pues ella cambia directamente acá. Y de ancho le voy a colocar por ejemplo un ancho de 65 puntos o un ancho de 60 puntos para que me dé espacio y luego le voy a hacer una copia seleccionándola luego dando control C, luego control V y hago el pegado rápidamente. Fíjate, la voy a colocar así para enseñarte un truquito y esta otra etiqueta va a tener en la propiedad caption que voy a ubicar aquí en esta ventana de propiedades, voy a ubicar el valor de password en donde vamos a introducir la contraseña. Fíjate, eso es contraseña. ¿Qué sucede? Voy a colocar esta partecita aquí, mira, le voy a dar un espacio, voy a seleccionar las dos teniendo o manteniendo la tecla control oprimida y después vengo a este cuadro de herramientas que si no sabes cómo sacarlo, vienes a la pestaña ver y le dices barra de herramientas y puedes habilitar todas las 4. Yo solamente tengo habilitadas las 3 últimas, las de depuración casi no las utilizo. Entonces vienes creo que a la de user for y en este icono le vas a dar clic en la flechita y con esta selección le digo alínemelas todas a la izquierda y fíjate que las alinea. Bien, de momento esto va a tener dos etiquetas que se van a llamar usuario y contraseña. Yo la voy a dejar así de momento y lo voy a correr un poquitico más a la derecha y luego voy a tirar las cajitas de texto. Entonces tomo un control de cuadro de texto desde el cuadro de herramientas y suelto directamente el o la cajita de texto dentro del formulario. ¿Qué sucede? Que la fuente está en 12. Lo más probable es que no quepa la letra por el tamaño de esta caja de texto. ¿Cómo te lo demuestro? Rápidamente selecciono el formulario, doy un botón o doy un clic en el botón ejecutar o botón verdecito de play y fíjate que si intento escribir algo, una H en mayúscula por ejemplo, fíjate que casi no cabe. Entonces tengo que hacer el alto de esta cajita, por ejemplo, un poquito más alta. Busco la propiedad hash, que es la propiedad alto, que en este caso saco, teniendo seleccionada la cajita de texto, vengo y busco la propiedad hash por acá, fíjate que está en 18, le doy un doble clic y pongo 22. Mira, 22, le doy un enter, esta cajita de texto crece y luego lo que voy a hacer es seleccionar estos dos controles, usuario con cajita de texto y posteriormente voy a centrar o voy a colocar en la parte mejor de arriba superior y ahora sí vengo y centro, pero en el medio, fíjate para que se alineen y hago esta cajita de texto un poquito más grande, de tal manera de que me quede simétrico la parte izquierda con la parte derecha. Voy a hacer un poquitico más pequeño esto y luego copio esta cajita de texto, la pego y hago exactamente lo mismo. Toco aquí, luego vengo y alineo a la parte superior, luego le digo al medio y luego suelto. Toco estos dos y le digo alíñeme a la parte izquierda. Fíjate que tengo una cajita de texto, otra cajita de texto, dos etiquetas y ahora voy a agregar un botón de comando que sería un command button o un botón y vengo y lo suelto y lo alineo directamente aquí al fin. Le voy a colocar en este caso a esta distancia y hago más pequeño mi formulario, lo voy a dejar así y ahí tengo hecho mi login. Fíjate que se ve bien elegante, se ve bien bonito para que cuando yo esté escribiendo por ejemplo el usuario, vengo y coloco por ejemplo el usuario de Diana y la contraseña le coloco así, mira, hola mundo, y cuando me intente loguear le doy clic acá y obviamente me deje pasar y habilite las hojas correspondientes. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarle los nombres, en este caso, a estas cajas de texto para reconocerlas desde código. Entonces toco la primera caja de texto que va a hacer referencia al usuario y le voy a colocar el acrónimo TXT y le coloco user. Vamos a colocárselos en inglés. User de usuario, ¿listo? Para hacerlo bien corto. Y luego este otro nombre se va a llamar, por ejemplo, TXT. Vamos a colocarlo bien corto. Le voy a poner pass de password, texto password y es el que me va a permitir guardar
el o almacenar la contraseña del usuario cuando intente loguearse. Y este botón de comando lo voy a llamar, por ejemplo, en este caso cmd OK, vamos a ponerle así, mira, cmd de botón de comando o comando, y le voy a colocar en mayúscula OK, que quiere decir aceptar. Le voy a dar un enter y luego en el caption voy a colocar aceptar, le voy a dar un enter y fíjate ahora sí que se ve bien bonito. Entonces el formulario ya tiene su nombre, tiene un cuadro, tiene un cuadrito de texto llamado txtuser, un cuadrito de texto llamado txtpass y un botón llamado cmd OK o aceptar. Obviamente el nombre está en inglés, OK es lo mismo que aceptar y en español decimos aceptar. Vale. Si yo le doy play, fíjate que ahora sí ya está apareciendo bien chévere. De hecho, voy a centrar un poquito esto para que me dé chance y no aparezca así todo horrible. Voy a venir a la interfaz y voy a hacer estas tres celdas del tamaño, por ejemplo, de 1. Esto no tiene el ancho de esas columnas, no tiene, digamos, como nada de raro. Y voy a ubicar la celda activa por acá. Aquí tengo la tabla y aquí tengo otra tabla. Tabla de credenciales, tabla de permisos y listo. Voy a ir otra vez a la interfaz, voy a probar el login, le voy a dar aceptar o ejecutar y fíjate que ahora sí ya no está encima de las tablas para que nos deje ver cuando lo estemos probando. Bien, a lo último te enseño un truquito para enmascarar esta cajita de texto de tal manera de que no se vea la contraseña, así que hay que ser un poquito paciente y vamos a empezar a codificar. ¿Qué necesito yo? Necesito primero que cuando el libro de Excel se abra, ocultar todas las hojas, pero después de que estén ocultas las hojas, al loguearme yo con un usuario y una contraseña y le doy clic en el comando aceptar, lo que yo necesito es ejecutar una acción al darle clic a este botón. Por tanto, si yo le doy un doble clic a ese botón, activo directamente, fíjate, yo le di un doble clic a este botón, activo instantáneamente el evento clic, fíjate, el evento clic del botón comando OK. Entonces, ¿esto dónde se encuentra? Se encuentra en el módulo de código de este login. Si yo vengo y le doy botón secundario encima del objeto del formulario y le digo ver código, lo primero que me voy a activar es el botón que hace referencia, o más bien el procedimiento evento de tipo clic o el procedimiento evento clic que hace referencia al botón cmd OK. ¿Vale? Aquí es donde vamos a programar la acción. ¿Qué sucede? Que esto se ejecuta cada vez que yo dé un clic en el botón. Por tanto, si yo intento imprimir, por ejemplo, un mensaje en pantalla que diga hola mundo o lo que sea, un hola, así para no confundirnos con la contraseña, y le doy un clic, fíjate que el evento se dispara, me imprime el texto, me dice hola. Entonces, cada vez que yo doy un clic, es lo que tiene que ir es y verificar el usuario en la tabla de usuario y mirar si la contraseña que escribió es válida o verificar si el usuario existe para poder validarlo y si no existe, pues lo saca y si sí existe, valida la contraseña, mira si es correcta y luego lo deja entrar. Esto es lo que vamos a hacer en esta programación. Para ello, mira, muy sencillo, vamos a empezar a programar bien despacio para que puedas entender cada uno de los aspectos esenciales que debes tener en cuenta a la hora de programar tu login. Lo primero es que yo valide las cajas de texto para ver si se encuentran o no vacías. Imagina, por ejemplo, que alguien vaya a hacer un login y no llene el usuario o no coloque la contraseña y yo lo deje pasar o haga una validación. Lo primero que voy a hacer es a decirle, por favor, devuélvame o coloque un usuario y una contraseña. Tengo que validar si las cajas de texto están iguales a vacío o son diferentes de vacío para proceder con el resto de la ejecución. Entonces, eso lo vamos a lograr con una instrucción llamada if then else o con una estructura de control llamada if then else que voy a abrir directamente y luego, así mira, con la palabra if y luego voy a invocar el nombre del formulario que es donde se encuentra la cajita de texto. Le pongo frmlogin punto y hago referencia a la caja de texto llamada user, que serían los usuarios. El contenido de la caja de texto se encuentra dentro de la propiedad value. Entonces yo le digo, si esa propiedad value está vacía o es igual a un vacío, yo quiero que tú hagas algo. Como abrí una estructura de control if then else, debo cerrarla. Entonces coloco en if para cerrar la estructura de control y posteriormente voy a hacer algo en caso de que esa cajita de texto llegue vacía o sea igual a un vacío. Le voy a decir imprímame un mensaje en pantalla mediante la función msgbox en donde le diga coloque un usuario.
¿Listo? Le voy a dar un enter. ¿Qué voy a hacer a continuación? Le voy a dar el foco, porque cuando yo le intente dar enter al formulario, el foco va a quedar en el botón. Necesito volver a poner el cursor titilando o parpadeando, haciendo intermitencia en la cajita llamada TXT User. Para ello utilizo nuevamente al formulario donde se encuentra la cajita de texto y le digo TXT User, que en este caso sería la caja del usuario, punto método set focus, es decir, enfoque o asígnele el foco. Y por último, termino el procedimiento evento clic del botón CM de OK. No tengo por qué correr lo que se encuentre líneas abajo porque no me interesa. ¿Cómo hago para finalizar el procedimiento abruptamente sin que corra las demás líneas de abajo? Con la instrucción exit sub, es decir, le digo abandone la rutina. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues lo mismo, pero para la siguiente caja, para la caja del password. Entonces vengo y le digo mediante la estructura de control frmlogin.txtpass.value es igual a un vacío. Entonces haga algo, cierro la rutina en if y le digo por favor envíeme un mensaje en pantalla que me diga coloque password o coloque una contraseña. Vamos a ponerle así, mira, coloque un password. Así vamos a ver si quedó bien escrito. Si quedó bien escrito, coloque un password o una contraseña y hago exactamente lo mismo. Le doy el foco frmlogin.txtpass.setFocus o punto al método y posteriormente le digo exit sub para abandonar la rutina. Suponga por ejemplo que estas dos restricciones pasen efectivamente, porque las cajas no se encuentran vacías. Quiere decir que la persona puso efectivamente un usuario, sea o no válido, y puso una contraseña, sea o no válido. Es decir, llenó las cajitas de texto. ¿Qué debo hacer yo? Debo crear un conjunto de variables que me permitan, en este caso, poder cargar valores momentáneamente para poder hacer las comparaciones respectivas e iteraciones respectivas en cada uno de los elementos de las tablas de la hoja privilegios, la que va a contener el usuario y la contraseña y los permisos a los cuales tiene acceso ese usuario. Entonces, las variables primero que voy a utilizar, las voy a usar para capturar el usuario y la contraseña. Entonces creo una variable, por ejemplo, que se llame string, le voy a colocar una S en minúscula, string en inglés es cadena de texto y como voy a almacenar la clave como una cadena de texto, le pongo el acrónimo de S para decir que es una variable de tipo string y le pongo user. Es decir, esa variable de tipo string va a cargar el usuario y la asocio con un tipo de datos, por ejemplo, de string o cadena de texto y automáticamente creo otra que me guarde la contraseña y le coloco el mismo tipo de datos. Fíjate, en una misma línea, con una sola sentencia DIN, declaré dos variables, ambas asociadas a tipos de datos de cadena de texto. Posteriormente, necesito ahora colocar los rangos de celda de las primeras columnas donde voy a encontrar los nombres de los usuarios con sus contraseñas en la columna de al lado o bien los nombres de los usuarios con las hojas a los que tiene permiso. Si yo vengo a la hoja llamada credenciales, fíjate que aquí tengo una columna que se llama usuario, es decir, necesito capturar el rango de esta columna y el rango de esta otra columna, en donde si yo encuentro el usuario simplemente me desplazo una columna a la derecha o bien me desplazo también una columna a la derecha para obtener tanto la contraseña como la hoja a los que tiene permiso. Y listo. Ahora con un conjunto de iteraciones puedo hacerle dar entrada, digamos, como al sistema para que le cargue las hojas correspondientes mientras hace el proceso de login. Entonces necesito capturar en dos variables este rango y este otro rango que va a contener el nombre de los usuarios. La contraseña la capturamos mediante desplazamiento y la hoja la capturamos también mediante desplazamiento. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil, creando dos variables. Entonces la primera variable la voy a crear con DIN y le voy a colocar usuario password, por ejemplo. Vamos a ponerle así, usuario password, que es el que va a contener el usuario de la tabla que va a tener la contraseña, y le coloco que ese va a ser de un tipo de objeto range. ¿Qué quiere decir un tipo de objeto range? Pues que va a guardar un rango, ya no es un tipo de datos, es un objeto de tipo celda. Recuerde que un objeto de tipo range puede contener una o varias celdas, es una colección o actúa como una colección. Ahora bien, necesito otro nombre que me capture los nombres de los usuarios para las hojas a las que tiene privilegios, es decir, para la hoja o para la tabla de permisos. Entonces vengo acá y coloco, por ejemplo,
usuario de hojas. Vamos a ponerle un nombre tentativo así, usuario hojas, que es el que va a contener el usuario de la tabla, que va a contener los valores de las hojas a los que tiene acceso. Y también le coloco un tipo de objeto o la instancia bajo un tipo de objeto range, que sería un rango. Y por último, para iterar cada uno de estos rangos, necesito crear una variable del mismo tipo de objeto, que sería range, que me permita iterar la colección de celdas de este rango y la colección de celdas de este otro rango, que van a tener estas dos variables, porque se los voy a cargar esos dos rangos. Necesito otra variable de tipo range que me permita hacer el recorrido por cada uno de los elementos de cada uno de esos dos rangos. Para ello utilizo, por ejemplo, la que yo siempre utilizo en todas las programaciones, una variable llamada celda como del tipo de objeto range, y la declaro fácilmente de esa manera. Esta va a ser como el índice de un ciclo for each, que me va a permitir iterar cada uno de estos dos rangos, ¿vale? Y la voy a ir reciclando, ya te voy explicando con calma. Y luego necesito una variable también creada bajo el tipo de objeto de hoja, no de rango, que me permita cargar dentro de toda la colección de hojas del libro de Excel, es decir, esto es una colección de hojas. La colección de hojas worksheets va a tener cada uno de los objetos worksheet, fíjate, termino sin la S, que contiene el libro, es decir, una colección de hoja dentro de la colección de hojas del libro. Necesito crear una variable de tipo hoja que me permita ir iterando toda la colección del objeto worksheets para mirar si coinciden con el nombre, que me las vaya activando sin ningún problema. Vale, ¿cómo creo esa variable? También dim, y le voy a poner, por ejemplo, un nombre cualquiera. Le voy a colocar así hoja y la voy a declarar como del tipo de objeto worksheet. ¿Listo? Le voy a dar un enter y ya creé una variable de objeto. Ahora necesito, por ejemplo, al momento de validar el usuario y la contraseña, una variable del tipo de datos boolean, del tipo de datos, por ejemplo, falso y verdadero. Si es falso, es porque quizás puso el usuario, pero no corresponde con la contraseña. O puso, por ejemplo, un usuario sin la contraseña, o una contraseña que no es compatible, o un usuario que no es compatible, o que no corresponde y por tanto arroja un valor de falso. Pero si coincide el usuario y la contraseña, el valor devuelto va a ser un true, y necesito almacenar ese valor de true o verdadero en una variable de tipo boolean. Para ello declaro, por ejemplo, una variable, como también me gusta declararla, que sea una señal que me diga a mí, oye, la señal está activada, está prendida, dale acceso a las hojas, oye, la señal está apagada, no le des acceso a ninguna hoja. ¿Cómo hago para declararla bajo el tipo de dato boolean? Pues simplemente pongo así el nombre boolean y eso es todo. ¿Qué debo hacer a continuación? Cargar cada una de estas variables, porque si no las cargo, pues obviamente no voy a poder hacer las iteraciones, y la carga es muy sencilla. Primero, ¿cómo cargo el valor de esta variable de tipo string que se llama string user o string usuario? Pues la cargo con el valor de la caja de texto que se llama txtuser. Esto es pura lógica, es seguir una secuencia de pasos lógicos como freír un huevito. Es primero saco el perol, luego echo el aceite, luego tiro el huevo, luego lo revuelvo, luego lo saco y después me lo como. Así, fácilmente. Entonces, esto de programar es una secuencia de pasos lógicos que se van encadenando hasta lograr un resultado. Bien, para ello voy a utilizar a esta variable llamada user que yo creé aquí para cargar el valor que se encuentre dentro de la caja llamada txtuser del formulario login. Para ello llamo al formulario y coloco txtuser.value, fíjate, y ya evalúo aquí con un enter y fíjate cómo queda cargada. ¿Debo hacer lo mismo para la variable pass? Claro que sí, entonces coloco spass igual a frmlogin.txtpass.value y listo, y le doy un enter y sigo cargando. ¿Cómo hago para cargar este rango que se llama usuario password, que va a hacer referencia a cada una de los elementos o cada una de las celdas de esta primera columna de la tabla que se llama credenciales? Fíjate, la tabla se llama credenciales. De hecho, me voy a copiar el nombre con control C, me ubico por acá al F11 y salto y se carga de la siguiente manera. Primero, como voy a cargar una variable de objeto, necesito utilizar la instrucción set, que quiere decir asignar el valor de objeto a mi variable de objeto.
Una cosa es una variable de tipo de datos y otra cosa es una variable de tipo de objeto. Range es un objeto, por tanto utilizo una variable de tipo objeto. Y para cargar variable de tipo objeto necesito la instrucción set. Entonces pongo set, el nombre de la variable, que en este caso se llama usuario password, tal cual así, mira, le coloco un igual y yo siempre las pruebo colocándole o igualándolas a un vacío con un par de comitas para ver si ella cambia de mayúsculas a minúsculas o como yo la creé, y si cambia es porque quedó bien escrita. Es una manera como de ir depurando o haciendo debugging ahí en el código, si se pudiese decir debuguear el código mientras estoy programando. Bien, entonces, ¿dónde se encuentra esa tabla? La tabla a la que yo quiero hacer referencia, que se llama credenciales, credenciales, se encuentra dentro de la hoja llamada credenciales. Entonces yo vengo acá y busco dentro de los paréntesis la hoja que se llama credenciales. Fíjate dónde está, es la hoja número 2. Entonces yo le digo hoja 2 .listObjects para llamar a todos los objetos de tipo tabla. Abro un paréntesis. ListObjects son objetos de lista o objetos de tabla. Y luego califico dentro de ese paréntesis con unas comitas con el nombre de la tabla a donde yo quiero hacer referencia. Voy a dar un clic en aceptar porque me salí ahí del puntero. Y cierro un paréntesis y ya. Este ListObjects con el nombre de la tabla lo que está haciendo es que me está devolviendo la tabla y la está cargando dentro de esta variable, pero yo necesito el rango de la primera columna. Por tanto, llamo a la propiedad, porque ahí estoy obteniendo la tabla, necesito la columna, llamo a la propiedad listColumn, es decir, lísteme todas las columnas. Y de esa lista de todas las columnas, devuélveme la número 1, que quiere decir el nombre del usuario. Vengo y cierro con un paréntesis y listo. ¿Qué voy a hacer después? Tengo la columna, pero la columna tiene encabezado y tiene cuerpo de datos. Entonces, mediante la propiedad DataBodyRange, accedo al rango del cuerpo de datos. Fíjate, vengo aquí a la interfaz para que no te confundas y de pronto te quede bien claro. Si yo vengo y selecciono esto, yo estoy seleccionando toda la columna, pero esto, aunque sea una celda, no hace parte del rango de los datos. Esto es la cabecera. ¿Cómo yo entiendo el DataBodyRange? Cuando yo le pongo a una tabla, por ejemplo, el puntero por encima, fíjate que aparece una flechita negra. Esa flechita negra, al darle un clic, selecciona el DataBodyRange, es decir, las celdas del cuerpo de datos. Lo mismo para acá, fíjate. Si yo le doy un clic, selecciona el cuerpo de datos omitiendo la cabecera. Si yo le pongo range, él me va a tomar todo el rango, pero yo necesito es el DataBodyRange. Yo no necesito iterar por el nombre de la cabecera. No es necesario. Bien, entonces, una vez quedando entendido esto, accediendo a la propiedad DataBodyRange, lo que estoy haciendo es devolviendo el rango de la columna número 1 de la tabla credenciales de la hoja número 2 y lo cargo dentro de la variable usuario password, que está declarada bajo el tipo de objeto range para cargar celdas. Bien, ahí tengo cargado el rango. Ahora voy a cargar el otro rango que se llama usuario hojas, o el que se va a llamar o el que va a recibir los usuarios y que va a contener las hojas a las cuales tiene privilegio ese usuario. Vuelve y juega, utilizo la instrucción set, coloco nuevamente el nombre usuario hojas, igual en este caso a 2 puntos, perfecto, quedó bien escrito, hoja 2.listObject, abro y cierro paréntesis, coloco listColumns y luego .DataBodyRange. Listo, vamos a ponerlo así, listColumns. ListColumn, la primera columna, .DataBodyRange. ¿Cómo se llama la tabla? No tengo idea, ya se me olvidó, así que vengo a la interfaz de usuario, me coloco encima de la tabla, vengo al diseño de la tabla, copio el nombre con control C, así no me equivoco nunca, al F11 y dentro de las comitas en el objeto ListObject devuelto, coloco el nombre de la tabla que se llama permisos. Y fíjate cómo es de sencillo programar siempre y cuando tengas los conceptos claros y necesarios a la hora de hacer referencia a cualquier tipo de objeto dentro de Excel. Esto es todo. De momento yo no necesito más nada, ya hice la precarga. Ahora viene la parte más dura, la parte que necesita un poquito de concentración porque es la parte que va a contener la lógica de negocio que nos va a permitir hacer el login. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Resulta que una vez que yo bloquee la hoja y oculte todas las hojas, o una vez que yo bloquee el libro y oculte todas las hojas, alguien tiene que tener acceso a todas las hojas de todo el libro en un momento determinado, y este código
me va a permitir quemar, por ejemplo, la contraseña y el admin directamente dentro del código por si alguien, algún chistín por ahí, le da por cambiar los datos o le da por cambiar, por ejemplo, el nombre del superadmin con la contraseña y después pierda los datos. Por ejemplo, yo puedo crear así, mira, usuario admin y contraseña admin. ¿Y qué tal que alguien por accidente ingrese o de pronto el administrador deje en un momento determinado la hoja abierta y vengan y le cambien la contraseña y le coloquen DEF123 y él piensa que todavía es admin? Se cierra el libro, se bloquea y nunca más vuelve a tener acceso a él. Entonces, esto sería un riesgo y lo mejor es que el que programe este login queme su propio código dentro de la interfaz, que él sea el único, o dentro de la interfaz, no, dentro del código, para que no lo ponga en la interfaz y él sea el único que pueda acceder a la información completa en cualquier momento, en un momento determinado. Voy a eliminar las filas de la tabla y esto lo logramos quemando directamente la contraseña dentro del código. Para ello voy a hacer lo siguiente, voy a establecer mediante una estructura de control if then else, es una estructura de decisión, perdón, voy a establecer que si el usuario, el valor de la variable usuario, que es la que yo tengo aquí, este valor de la variable usuario es igual a admin, por ejemplo, vamos a dejarlo así, admin, y a su vez también la contraseña, vamos a poner que la contraseña se almacena en SPass, entonces vengo y pongo SPass, es igual también a admin, entonces me dé acceso a todo el libro. Entonces esa es la primera condición que yo voy a crear. Como esto es una estructura de control, le voy a poner else, vamos a colocar aquí, mira, else, y voy a bajar y le voy a poner en if, ¿listo? ¿Qué sucede? Que si es admin y admin quiere decir que es el superadministrador que quiere ingresar y quiere ver todas las hojas. Entonces yo voy a establecer un bucle bastante sencillo. Voy a colocar aquí, mira, para que tú veas las variables, todas las variables que creamos. Voy a quitarle este espacio para que me dé chance. Y lo que voy a hacer es empezar a iterar todas las hojas del libro mediante esta variable de objeto llamado hoja. Para ello, creo una estructura de control for each. Entonces, ¿qué es una estructura de control for each? Una estructura de control cíclica que me permite iterar mediante un objeto índice todos los objetos de una colección. Entonces, recuerda que el libro es una colección de hojas. Por tanto, necesito una variable de objeto índice. ¿Cuál es la variable de objeto índice? Sería en este caso hoja. Entonces vengo y la llamo y le digo, para cada variable de objeto índice, donde se va a cargar cada una de las hojas que se encuentren dentro del libro activo en la colección de hojas, es decir, in active workbook.worksheets, en donde estoy haciendo referencia a la colección. Fíjate que aquí dice worksheet y aquí dice worksheets. Y este worksheets hace referencia a la colección. Entonces yo le digo active workbook.worksheets, devuélvame la colección de hojas e itérela por cada uno de estos elementos en la variable llamada hoja, que es una variable del mismo tipo, pero que va a cargar una hoja en una hoja. Si yo le doy un enter, fíjate que la estructura se acomoda. Ahora lo que voy a hacer es a cerrar la estructura de control for each con next hoja. Le digo, cuando acabe con la primera hoja, itere la segunda. Cuando acabe, perdón, con la segunda, itere con la tercera. Cuando acabe con la tercera, itere con la cuarta, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Quería tomar agua, pero no. Vamos a darle parejo porque esto se supone que tú tengas la concentración plena. Mil disculpas ahí por la garganta. Lo siento nuevamente. Entonces, ¿cuál es o lo que tú necesitas hacer? Necesito comparar cada hoja en la propiedad visible. Fíjate que si yo selecciono, por ejemplo, una hoja cualquiera, yo puedo acceder a la propiedad visible, que va a tener tres tipos o tres estados. XLShed visible quiere decir que se muestra. XLShed visible, aquí mira, hidden, quiere decir que se muestra permanentemente, pero yo la puedo desbloquear mediante el cuadro de diálogo, botón secundario, mostrar hoja, y luego la activo, pero si está muy oculta, en este caso yo no la puedo mostrar. Esta es la propiedad que vamos a utilizar. Creo que puse una en very hidden o puse una en hidden, así que mira, es la hoja home. Entonces le voy a dar mostrar y le digo, muéstrame la hoja home, por favor, ponla visible en la propiedad visible, le pongo XLShed visible. Luego, si yo tengo, por ejemplo, en la hoja home o coloco la propiedad en oculta, pues se oculta y la puedo desocultar mediante el cuadro de diálogo. Pero si yo la pongo muy oculta, es decir, XLShed very hidden, muy oculta, yo no la puedo ni siquiera
mostrar con el cuadro de diálogo. Queda muy oculta y solo lo puedo hacer a través del código. Entonces voy a empezar a iterar cada hoja porque el superadmin puede verlas todas. Entonces ya tengo la estructura de control que las va a ciclar. Simplemente hago referencia a la variable de objeto índice que va a iterar cada una de las hojas y es como si las contuviera, y accedo en cada ciclo a la propiedad visible y las pongo en XLShed visible, es decir, las hago visibles para que el superadmin las pueda ver en conjunto a todas ellas. Y una vez termine yo de ver todas las hojas o de activarlas, ¿qué es lo que voy a hacer después de loguearme? Porque si el superadmin dice admin y la contraseña, que también es admin, y le da clic en aceptar, le muestra todas las hojas, pero el formulario va a quedar cargado en memoria. Necesito descargarlo, es decir, necesito hacerle un unload. Entonces le doy doble clic acá, vuelvo nuevamente y aquí justito después, en este caso, del next, aquí donde estoy ubicado, del next, después de haber hecho todo el ciclo, llamo a la instrucción unload, que quiere decir descarga, y cuando yo le doy un espacio me está pidiendo el objeto para descargarlo. Le digo descárgueme el formulario de login y eso es todo. De momento el superadmin ya tiene asegurado toda la carga de sus hojas y no las coloca dentro de la tabla, ni tanto su usuario ni tanto su contraseña, sino lo quema directamente dentro del código. Que sea seguro o inseguro, a mí me parece más práctico por si alguien llega a cambiar el valor dentro de la tabla. Me parece digamos, como algo de seguridad extra que nosotros le damos, como tener ahí el super root ahí quemado, o el superadmin quemado en una ruta dentro del código. Bien, ahora, ¿qué sucede? Vamos a hacerlo para el resto de usuarios, el usuario de Andrés y el usuario de Diana, que son usuarios que van a tener privilegios, no van a acceder a todas las hojas, sino a todas las que nosotros le dijimos dentro de la tabla, y que le va a activar únicamente las que le permita el administrador. Para eso necesito inicializar la señal, o necesito inicializar esta variable señal que está declarada como el tipo boolean con el valor de falso. Es decir, la instancio con el valor de falso para posteriormente ir a verificar si el usuario y la contraseña corresponden con los de la tabla, y si en este caso tiene hojas para habilitar, me la establezca en true. Es decir, en este caso, si el usuario y la contraseña corresponden, entonces establezco la señal en true y le digo, oye, todo va bien. Si la señal es igual a true es porque pasó la validación de usuario y contraseña. Lo primero, señal es igual a false. Primero necesitamos hacerle en false para que arranque siempre en falso. En caso de que si no se llega a loguear o no llega a colocar las credenciales correctas, la señal siga siendo falso y nunca jamás le dé acceso a ninguna hoja, ni siquiera a las que posiblemente él quería apuntar, o bien a cualquier hoja de otro usuario, porque ya no se conoce la contraseña. Voy a interactuar con la segunda tabla mediante otro ciclo, es decir, mediante otra estructura de control for each. Entonces para ello vengo y creo aquí un for each y le digo, ahora voy a iterar cada una de las celdas, pero de este rango de la hoja credenciales de la tabla número 2, que es la tabla de permisos, pero voy a empezar a iterar por las celdas de esta columna y obviamente por las celdas de esta columna para empezar a comprobar cada uno de los valores del password y del usuario, que en este caso la persona ingrese dentro del formulario de login. Si esto, lo que el usuario ingrese dentro de esa cajita de texto en el usuario es igual al password, es decir, hace una validación con esta búsqueda y el password, entonces paso a la segunda columna y verifico que ese usuario tenga hojas y se las voy activando. Pero si no paso esta primera prevalidación, ni siquiera llego a la segunda tabla, porque no tengo por qué activarle hojas, porque ni siquiera pasó la validación. Al F11, ¿cómo lo logro? Con una estructura de control for each, en donde llame a la variable celda, que es una variable de objeto índice que me va a permitir iterar por cada uno de los elementos de una colección que va a contener muchas celdas. En este caso, pues va a ser el usuario password, que va a tener la tabla de credenciales, como la cargué acá. Entonces le digo, para cada celda dentro de ese rango que va a contener la variable usuario password, le voy a dar un enter. Fíjate, ahí quedó mal escrito, entonces tengo que volverla a colocar usuario password. Le doy hacia abajo, ya cambió a mayúsculas con el nombre. Le digo, empieza a recorrer
los elementos de celda de esa columna dentro de la colección. Y en caso de que el valor de la celda coincida con lo que está en la cajita de texto que se encuentra en la variable suser, entonces establezca la señal en true. ¿Cómo lo desarrollo? Obviamente mediante ese ciclo y otra validación. Recuerda que una estructura de control for each necesita su cierre y para ello vengo y lo cierro. Le voy a colocar aquí, mira, next celda, listo, e ingreso dentro de la estructura de control y allí creo una condición mediante un if then else. Resulta que puede haber un usuario que coloque dentro de la cajita de texto 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjate que son solo números. Para Excel eso es un valor numérico, no una cadena de texto. Entonces yo explícitamente debo convertir ese valor en una cadena de texto para compararlo con el valor que se encuentra dentro de la celda con el valor que se encuentra dentro de la variable para que sean del mismo tipo de datos y no ocurra ningún error inesperado y no controlado. Entonces utilizo a la variable celda y le digo para cada valor de ciclo de esta variable que va a contener una dentro de la colección usuario password, por favor calcule la propiedad value o el valor y el valor devuelto con una función que se llama sctr que convierte a un string, es una función de conversión, fíjate, recibe una expresión y la transforma en un string. Una función de conversión que convierte el valor de la celda en cada ciclo en una cadena de texto es igual al valor del usuario que esté guardado dentro de la variable, que es lo que escribió la persona dentro de la cajita de texto en el formulario de login, entonces haga algo. Entonces le pongo cuser, entonces haga algo. ¿Listo? Esto lo voy a cerrar directamente con un if porque es una estructura de control y necesito hacer el cierre. De momento estoy validando si cada una de las celdas van a ser iguales al usuario. Ojo, cada una de las celdas. Esto quiere decir que las va a iterar a todas. Si yo llego a encontrar en el camino a la celda que contiene a su usuario, pues yo freno y no sigo iterando las demás. Cada usuario dentro de la tabla tiene que ser único, es decir, no puede haber dos Dianas, no puede haber dos Andrés, tiene que existir Diana. Si hay dos Dianas, entonces ponle Diana y el apellido, o Diana y un número, y el otro Diana, Diana y otro número. Tienen que ser únicos en esa tabla. Son valores, digamos, como la clave primaria de la tabla. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a comparar ahora la contraseña. Si esta condición se cumple, quiere decir que el usuario que se puso en la cajita de texto corresponde con el valor de la tabla en alguna de las celdas. Ahora necesito validar la contraseña. Eso lo hago mediante otra condición if then else. Es decir, voy a utilizar a la variable celda que yo estoy iterando que contiene al usuario y aplico la propiedad offset, que es como la misma función de ref que me permite desplazarme tantas columnas a la derecha o fila hacia abajo o fila hacia arriba o columnas a la izquierda, etcétera. Él me está pidiendo una fila de desplazamiento. Yo le digo no me quiero mover ni una fila abajo ni una fila arriba. Suponga, por ejemplo, mira que encontré o estoy logueándome con Diana. El offset lo que quiero hacer es irme a la columna que está al lado. Entonces, ¿cuántas filas me quiero mover hacia arriba? Ninguna. ¿Cuántas filas me quiero mover hacia abajo? Ninguna. Quédese ahí quieto en 0. Y en columnas no se mueva ninguna a la izquierda, solamente muévase una a la derecha. Entonces, la configuración de offset quedaría de la siguiente manera. Row offset, movimiento en filas 0, en columnas 1 positivo para decirle que voy hacia la derecha y después quedo en esa celda, le digo deme la propiedad value, que es el valor que se encuentra dentro de la celda. Aplico la función de conversión CSTR, que es convertir a string, y le digo eso que yo estoy colocando allí o que el usuario acaba de encontrar es igual al password que me está poniendo en la caja de texto, que me está colocando en la caja de texto, es igual. Si me dice que sí, entonces le doy acceso al resto de las hojas, es decir, establezco la señal que yo puse aquí en false y que se inicializa en false, la voy a colocar en true para hacer el recorrido en otra estructura de control que me permita cargar cada una de las hojas. Entonces vengo aquí y le digo señal es igual a true. La única manera de que señal se coloque en true es que cumpla las dos condiciones. Voy a darle aquí en if y listo. Entonces la única manera de que señal se coloque en true es de que se cumpla la condición de que el valor del usuario sea igual a lo que digita en la caja de texto
y el valor de la contraseña sea igual a lo que esté escrito en la caja de texto, obviamente dentro de la tabla. Si esas dos condiciones se cumplen una detrás de otra, entonces señal es igual a true. Para el resto de casos, señal es igual a false. Siempre va a ser igual a false. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a hacer la carga de las hojas. Fíjate, no me he salido todavía del if. If, else, if. Entonces aquí valido al admin, aquí valido al resto de los usuarios. Si no es admin, es el resto de los usuarios. Si señal es igual a true, entonces quiero que hagas algo. Es decir, si señal es igual a verdadero, recárgame las hojas correspondientes al usuario que se está logueando. Vamos a colocar la condición nuevamente, otro sí, y le digo señal, entonces haga lo siguiente. Cierro con if y ya te explico algo. No voy a colocar señal es igual a true, fíjate, no voy a poner esto. Señal es igual a true. Si señal es igual a true, entonces haga algo. Si señal es una variable de tipo boolean, entonces me está guardando un valor de tipo boolean, un valor de tipo lógico. Y si la estructura de control if then else evalúa, en este caso valores lógicos, no tiene mucho sentido que la iguale con true para que me devuelva otro true. Señal ya es igual a true, entonces se ejecuta. ¿Qué voy a hacer si señal es igual a true? Pues voy a cargar cada una de las hojas. ¿Cómo lo logro? Lo logro mediante otra iteración. Fíjate, ¿qué voy a hacer aquí a continuación? Voy a establecer un ciclo for each. Un ciclo for each que me permita ir recorriendo cada una de las celdas de la siguiente tabla, es decir, de esta tabla, en donde si el usuario es igual al que se encuentra en la cajita de texto, empiece a activar la hoja 4, active la hoja 6, active la hoja 10, ya no me active más nada porque no encontró más a Diana y esas son las hojas que tiene que activar. Es decir, voy a iterar mediante otra estructura de control cíclica todos los elementos de este rango que ya tengo cargados en una variable para empezar a identificar cuáles son iguales al usuario y empezar a activarle las hojas porque todas deberían estar ocultas. Vamos a hacerlo bien rapidito pero muy bien explicado. Fíjate, creé la estructura de control if y en if, o como yo le digo if then else, solo que no tiene el else, y voy a establecer, o vamos a creárselo, sí, en caso de que señal no sea igual a algo, entonces le pongo else. Si señal no es igual a true es porque es igual a false y vamos a programarlo de una. Le voy a colocar msgbox y le voy a decir mediante un par de comitas que las credenciales son incorrectas. Credenciales incorrectas, coloquémoselo así, mira. Credenciales incorrectas. Quiere decir que si señal no es igual a true para habilitar las hojas, quiere decir que es false. Y si es false es porque el usuario y la contraseña ingresados no corresponden con los de la tabla. Por tanto, las credenciales son incorrectas. Vamos a programar la parte del sí. ¿Qué hacemos? Vamos a establecer la estructura de control for each para recorrer la segunda tabla o el rango de la segunda tabla. Coloco for each, for each. Y le digo, vamos a utilizar a la variable de objeto índice, que se llama celda, que la creé aquí más arriba, y aquí la utilicé, la voy a reciclar. Claro que sí, la reciclo, perdona ahí que baje, quiero que te enfoques solamente en este código. Entonces, que se encuentren dentro del otro rango. ¿Cómo se llama el otro rango? Voy a volver a subir, se llama usuario hojas, fíjate. El rango que va a contener, en este caso, el valor de la primera columna de la tabla permisos se llama usuario hojas. Entonces yo le pongo en usuario hojas y le doy aquí, mira, for, esto es un for each, le doy un espacio abajo y listo, esto me quedó mal escrito. Es usuario hojas y le doy hacia abajo y ahora sí quedó bien escrito, listo. Entonces eso me permite establecer la estructura de control. Le voy a decir next celda. Y aquí empiezo a programar las condiciones para ver si se cumple. Voy a hacer una iteración por cada uno de los elementos de la hoja del arbolito o la colección de hojas que existan dentro del libro por cada una de las celdas donde yo encuentre al usuario. Bien, entonces para lograrlo voy a establecer una condición del valor de la variable que estoy iterando con el valor de la variable usuario. Es decir, le voy a decir si el valor de la celda que voy a utilizar como iterador de cada uno de los elementos del rango cuyo valor sea igual, vamos a ponerlo así, ahorita le colocamos la función de conversión al valor del cuser, la variable usuario, entonces yo quiero que tú hagas algo. Recuerda que para hacerlos compatibles los voy a convertir
en string a ambos, CSTR, abro y cierro paréntesis, y luego cierro aquí un paréntesis y finalizo con en if. Si el valor de la celda dentro de esa columna es igual al usuario, entonces voy a activarle la hoja. Y para activarle la hoja necesito hacer la comparación por cada una de las hojas del libro. Entonces utilizo otro for each y utilizo la variable de objeto hoja y le digo itérame todas las hojas del libro. Es decir, las que se encuentran en Active Workbook Worksheets. Le voy a escape aquí de momento. Me copio esto con control C y en esta estructura de control estoy iterando cada una de las hojas en la variable de objeto índice llamado hoja. La hoja A, la hoja B, la hoja C, D, E, F, G, H, home y credenciales se van iterando directamente dentro de esta variable y aquí yo las voy a consumir. Entonces le pongo next hoja y luego ingreso dentro del bucle. ¿Qué le voy a decir? Si el valor, en este caso, del nombre de la hoja, pero desde el código, una hoja puede conocérsele su nombre en la interfaz con la propiedad .name, tal cual como lo vimos, mire, .name. O en este caso, si yo vengo y la toco, fíjate que tiene un .name. Pero tiene una propiedad que se llama codename, que es el nombre, pero desde el código, porque una hoja tiene dos nombres. La propiedad name hace referencia al nombre de la hoja desde la interfaz de usuario y la propiedad codename hace referencia al nombre de la hoja, pero desde el entorno de desarrollo. Entonces voy a establecer una condición if then else en donde me pregunte o le pregunte si la variable hoja o la variable de objeto índice que va a contener cada una de las hojas en la propiedad codename es igual al valor que se encuentra a la derecha de la celda que estoy iterando en la otra tabla de usuario hojas para que me traiga el nombre de la hoja es igual, entonces que la propiedad visible la haga visible. ¿Cómo me traigo el valor de la celda de al lado? Califico con celda y coloco posteriormente la propiedad offset y posteriormente, y perdón que redunde, le coloco en row offset, no te muevas filas arriba ni filas abajo, una columna por favor a la derecha y posteriormente aplico la propiedad value para que me devuelva el valor contenido dentro de la celda, que sería el nombre de la hoja. ¿Listo? Y como necesito que se valide como una cadena de texto porque codename o la propiedad codename devuelve un string solo de lectura, entonces voy a tomar aquí CSTR, la función de conversión y envuelvo directamente el retorno del desplazamiento de la celda con la propiedad offset para ver si ese nombre pertenece al que yo esté iterando con la variable hoja. En caso de que se cumpla, entonces le voy a decir, por favor, actívala. Voy a finalizar aquí con en if para colocar el fin de la estructura de control y seguidamente llamo a la variable de objeto que está iterando cada una de las hojas y le pongo en la propiedad visible, por favor, quiero que seas igual a xlShetVisible. Y listo, muy fácil y muy sencillo, sin ninguna dificultad ni ningún pierde. Voy a ajustar de momento, fíjate, voy a ajustar de momento esto que tengo acá. Entonces aquí tenemos este if, luego tenemos el else, en donde si no coinciden las credenciales, me da credenciales incorrectas, le voy a quitar este espacio y luego le quito este otro poco de espacio para que te quede limpio, para que tú lo veas, fíjate, y el procedimiento no es difícil. Hice una prevalidación, creé variables, hice precarga de las variables, luego viene la lógica, en la primera partecita validé si es el superadmin y en la segunda partecita para el resto de usuarios. En este primer bloque validé exactamente si el usuario y la contraseña son correctos y en caso de que lo sean, entonces vengo y activo las hojas mediante otro bucle. Si no es correcto, entonces se va por la parte falsa y me dice aquí rápidamente credenciales incorrectas. ¿Qué sucede ahora? Que necesito descargar el formulario en caso de que sea correcto el usuario, empieza a activarme todas las hojas o hacerlas visibles y una vez termine necesito descargar el usuario. Entonces coloco un load, por favor descárgueme el FRM login. ¿Listo? Solamente tenemos descarga del formulario cuando es el superadmin o bien cuando es el usuario que se encuentra aquí. Si en este caso
No es si es incorrecto las credenciales, pues se viene por la parte falsa y nunca va a descargar el formulario, así que le da todas las chances para que la persona esté allí ingresando usuarios y contraseñas, no importa, porque si no coinciden, pues nunca lo va a dejar entrar. Fíjate, ahora lo más importante, ¿qué sucede? Yo voy a guardar esto, fíjate, lo voy a guardar, vengo y cierro aquí el proyecto. Voy a ver si en la carpeta está ahí creadito. Sí, vengo y cierro aquí el de la carpetita y vuelvo y abro el libro de Excel. Y fíjate que habilito las macros y él no está haciendo nada. ¿Por qué no está haciendo nada? Porque obviamente no le he dicho qué hacer, en este caso con el formulario. Para eso fue el módulo que yo creé, para poder ir y colocar un poquito más de código que me permita hacer la precarga del formulario y la prevalidación ocultándome todas las hojas. Entonces voy a crear un procedimiento, aquí mira, estaba dentro del módulo del login, justamente en el evento clic del botón aceptar o botón OK y paso directamente con doble clic al código del módulo que se llamó mi módulo y allí voy a crear un procedimiento general que me permita al momento de abrir el libro cargar el formulario, ocultar las hojas y esperar que el usuario haga login, esperar que el usuario me ponga usuario y contraseña y haga login a ver qué demonios sucede, a ver si se carga o no se carga en la aplicación. Entonces, para ello voy a utilizar un procedimiento, por ejemplo, que se llame ocultar hojas. Vamos a ponerle así, mira, ocultar hojas, abro y cierro un paréntesis. Y con este procedimiento voy a hacer el ocultamiento de todas las hojas, excepto la hoja de home, excepto esta hoja de home. Una vez las oculte todas, tiro el formulario. Voy a crear una variable de objeto que se llame hoja y la voy a declarar como del tipo worksheet. ¿Listo? Y le voy a dar así 2 enter y voy a empezar a programar mediante otra estructura de control for each. Esto sería una variable de objeto índice que me va a servir de contenedora para iterar todas las hojas del libro. Vengo y le digo for each para cada hoja dentro de la colección de hojas del Active Workbook. Worksheets, así mira, le doy un enter y le digo next hoja, por favor, para que las esté iterando. Cierro siempre la estructura de control, le digo si el valor del nombre en codename, es decir, si el valor de la propiedad codename, nombre de la hoja desde el código, es igual, o perdón, no es igual, si lo pongo igual a todas, tengo que poner una condición para cada hoja, mejor diferente. Es diferente a la hoja llamada home, pero desde el nombre del código, es decir, hoja 1, como es una cadena de texto, lo coloco dentro de un par de comitas, le pongo hoja 1, le pongo así. Si eso es diferente, entonces quiere decir que estoy iterando todas las hojas del libro excepto ella. Es la que no voy a ocultar. Entonces le digo, quiero que hagas algo. Es una estructura de control if then else. Entonces cierro inmediatamente con en if. Y le digo, cada variable o cada hoja que me llegue contenida en la variable hoja, por favor, aplícale la propiedad visible, estableciéndola en muy oculta, XLShed very hidden. Y eso es todo. Esta estructura de control cíclica for each con esta condición adentro verifica o desplaza todas las hojas del libro de trabajo en esta variable y posteriormente verifico si es diferente al nombre de la hoja home, que sería hoja 1, pero desde el código, entonces establezca la propiedad visible en muy oculta para que las oculte todas. Y luego le hago la carga directa del formulario mediante load, le pongo frm login, por favor cárgamelo y después llamo a la propiedad show de ese formulario login para que se muestre en pantalla. Listo, vamos a probarlo. Voy a guardar aquí, fíjate que regreso directamente a la interfaz, no tengo nada allí, voy a cerrarlo y luego vengo y lo abro. Le voy a dar un doble clic. No se hizo el ocultamiento, obviamente, porque no he hecho el enlace del procedimiento en el evento Open. Fíjate que todas las hojas se siguen mostrando directamente en la interfaz. ¿Esto cómo lo corro? ¿Con una combinación de teclas? Claro que no, no lo voy a correr con una combinación de teclas. Lo corro directamente desde el This Workbook en el evento Open, que se va a correr cada vez que yo abra el libro de Excel.
Entonces le doy doble clic al This Workbook y posteriormente en este primer combo selecciono el objeto Workbook. ¿Listo? Y fíjate que el evento por default que se activa es el Open. Entonces yo le digo, cada vez que se abra el libro de Excel, por favor llama al procedimiento que se encuentra en mi módulo llamado ocultar hojas, que oculta las hojas y llama al formulario de login. Ahora sí, guardo, vengo y cierro y ahora vengo y abro el libro de Excel y ¡prum! Como por arte de magia, fíjate, de la barra de las hojas, es decir, de la pestaña de las hojas, mandó todas las hojas ocultas. Suponga, por ejemplo, que cierro aquí el formulario e intento mágicamente con el botón secundario intentar mostrar mediante el cuadro de diálogo las hojas. No voy a poder. Esto se encuentra deshabilitado porque todas las hojas se ocultaron como muy ocultas. XL Sheet Very Hidden. ¿Qué solución tengo aquí? Pues nuevamente volver a cerrar el libro, guardarlo y volverlo a abrir para que me muestre esta ventana de login. Recuerda, Control Shift Q despliega el formulario. Si yo le doy Control Shift Q, fíjate que no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque todavía no lo he programado. Lo programamos a lo último, le voy a dar doble clic y me voy a loguear. Voy a loguearme, por ejemplo, con Andrés. Y en Andrés le voy a colocar, por ejemplo, sensibles a mayúsculas y minúsculas, 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3, ABC. Vamos a ver si funciona. Le doy clic en aceptar, credenciales incorrectas, pailas. Ahí no me puedo loguear. Voy a loguearme con Diana, creo que era Hola Mundo. Lo voy a colocar todo en minúscula, a ver qué sucede. Le voy a dar clic en aceptar, credenciales incorrectas. Voy a loguearme con admin. Le voy a colocar aquí admin y la última N en mayúscula. Fíjate, credenciales incorrectas. Voy a colocar la N en minúscula y voy a loguearme con el superadmin. Y como por arte de magia, todo se activó. Voy a darle al F11. Luego abro acá en este caso aquí la interfaz. Voy a maximizar esto. Abro aquí la interfaz. Vengo a la pestaña programador. Y aquí en el botoncito de macros, fíjate que me aparece la única macro que yo creé en el módulo de mi módulo, que se llama el de ocultar hojas. Voy a darle clic aquí con esta macro seleccionada, le voy a dar clic en opciones. Y en este cuadro de diálogo le voy a asignar la combinación de teclas Control Shift Q. Entonces le pongo Control Shift Q, Control mayús Q y le doy clic en aceptar. Y luego le doy clic en cerrar y verifico que haya quedado asignada. Es decir, despliego macros, opciones, Control Shift Q, quedó correcto, quedó asignada. Voy a hacerle la prueba, cierro, guardo los cambios, intento abrir nuevamente el libro de Excel. Fíjate, cierro por accidente el login, Control Shift Q, vuelvo y lo abro, no hay ningún problema, todas las hojas se cerraron. Entonces voy a loguearme con el admin, que es el super administrador, y le pongo admin. Y le voy a dar clic en el comando aceptar, me habilitó todas las hojas. Vamos a ver porque no me acuerdo del password 123 ABC, 123 ABC. Truquito que te voy a enseñar, fíjate, bueno, eso te lo enseño aquí a lo último, que es mascarar la caja de texto. Voy a loguearme con Andrés, que serían las hojas 3, 4 y 5, que serían las hojas, creo que sería A, B y C. ¿Listo? Que serían, sí, A, B, C. Entonces, voy a cerrar el libro de trabajo, es 123 ABC, 123 ABC. Voy a darle guardar, luego vengo y abro el libro y le digo, el usuario se llama Andrés y la contraseña es 123 ABC, 123 ABC. Ah, pero mira, no es ABC en mayúscula a lo último, es en minúscula, credenciales incorrectas. Ah, bueno, ya me acordé. Entonces le pongo ABC, vamos a ver si es así, le doy clic en aceptar y me habilitó la hoja ABC, que sería hoja 3, 4 y 5, como está. Y la home sigue siendo la home, obviamente, y listo. Ahora, si yo me quiero loguear con otro usuario, ¿puedo hacerlo? Bueno, tocaría hacer una mediana programación y quiero que por favor tú me lo digas en la caja de comentarios si quieres que haga un segundo, digamos como un segundo video tutorial explicando para hacer un relogin, perdón, para por ejemplo, si yo abro nuevamente el libro de Excel, entonces puedo hacer un relogin estando en la interfaz sin necesidad de cerrar el libro. Aquí lo tenemos fácil porque le damos un Control Shift Q y fíjate que oculta nuevamente las hojas. Si yo me logueo, por ejemplo, con Diana y le doy Hola Mundo, signo de admiración, fíjate que me carga las hojas BDH, que serían creo que 4, serían las 6 si no estoy mal, y la última que es la H sería la 10. Esas serían las hojas. Bien, voy a hacer Control Shift Q, me voy a loguear con el admin,
le voy a dar aquí admin, le voy a dar un clic en aceptar, me loguea todas las hojas absolutamente y luego voy a enmascarar directamente esa cajita de texto. Al F11 abro el formulario, maximizo la ventana, le voy a dar un doble clic, arrastro esto por acá, cojo el password y busco en la cajita de texto la propiedad que se llama password char. Fíjate, y le voy a poner un asterisco, le voy a dar un enter y luego vengo y cierro y le doy guardar y listo. Al abrir nuevamente el libro de Excel y me logueo, por ejemplo, con admin, fíjate que al colocar admin se colocan puros asteriscos. Voy a loguearme con Andrés, por ejemplo, entonces Andrés sería, en este caso, ya se me olvidó, 123 ABC, creo que es. Vamos a escribirlo otra vez, 123 ABC, 123 ABC y le voy a dar aceptar. Listo, me hizo el login normal. Voy a loguearme con Diana, que sería hola mundo. Le pongo así, mira, hola mundo, signo de admiración. Le doy clic, me loguea normal. Y si yo me logueo con el super admin, en este caso, pues me tiene que loguear absolutamente todas las hojas. Le doy clic en aceptar y como por arte de magia, todo tiene mucho resultado. Espero que este video tutorial les haya gustado, tal cual como me lo pidieron en la caja de comentarios de cómo hacer un login completo con privilegios, en donde yo le vaya colocando o asignando las hojas que puede ver cada persona. Dime si quieres que haga esa ampliación, por ejemplo, para colocarle un relogin al formulario para hacer el cambio directo sin necesidad de tumbar el libro de Excel. Bien, mis amigos, un abrazo grande, muchas gracias por estar aquí conmigo, un gusto tenerlos nuevamente, me encanta hacer este tipo de videotutoriales y me encanta muchísimo poder enseñarte este tipo de desarrollos que son pues prácticos a la hora de trabajar, por ejemplo, dentro de una empresa, que resultan en seguridad, algo de seguridad para un usuario que no sea tan experto. Obviamente, alguien me podría comentar en la cajita de comentarios, valga la redundancia, que me pueden romper la contraseña. Obviamente, claro que sí, todo en informática se puede romper y se puede estropear y le puedo sacar la contraseña a lo que sea. Esto no es para usuarios súper avanzados, que ya sepan programar o sepan trabajar con macros, porque si no, entonces, pues no utilizarían Excel, ¿vale? Entonces, esto es para, por ejemplo, un trabajo de oficina práctico en donde tengamos privilegios en algunas hojas y queramos mandar la información por correo electrónico, resulta más que útil y necesario este tipo de programación, diría yo. Para de pronto una programación mayor podría utilizar un BSTO, que sería una programación de interoperabilidad a través de, por ejemplo, C# y Visual Studio para programar un complemento de tal manera de que nunca accedan al código fuente a través de una DLL interna en donde se coloque todo el código fuente. Eso es programación con VSTO, que es programación de Excel o de las herramientas de Office utilizando Visual Studio. También es muy bueno y bastante efectivo e irrompible. Pero obviamente con esto nos sirve más que suficiente. Si también quieres ver un video de interoperabilidad, por favor déjamelo en la caja de comentarios, que con gusto me encantaría hacer un video de estos. Por último, si vienes aquí a las herramientas y vienes a las propiedades de Visual Basic, aquí en la pestañita de protección puedes proteger con contraseña, obviamente que va a ser diferente, todo el proyecto o todo el código. Recuerda, herramientas desde el entorno de desarrollo, propiedades de Visual Basic para aplicaciones, te saca un cuadro de diálogo, vienes a la segunda pestaña llamada protección y aquí en contraseña pones una contraseña bien larga, pones otra contraseña, la misma contraseña bien larga, que coincidan ambas, das clic en aceptar y cuando intenten abrir el entorno de desarrollo les va a pedir la contraseña y si no tienen el código pues pailas también, no van a poder acceder. Espero que les guste bastante este contenido y si quieren más de ello, por favor en la caja de comentarios y con gusto lo coloco en internet para ir incrementando el conocimiento acerca de esta aplicación. Mi nombre es Andrés y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.